A todos. ¿Se sigue viendo? ¿O Sí, se sí. ve el PowerPoint? Antes de todo, pedirle disculpas porque no pude presentar el sábado pasado por un inconveniente, pero hoy estamos aquí, pues. Hoy me tocó hablar sobre las enfermedades la enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE, que son sus siglas respectivamente. Primero que todo, vamos a ver la anatomía. En la anatomía podemos centrarnos específicamente en el esófago. El esófago cumple la función de transportar el bolo alimenticio de la cavidad oral al estómago y evitar el reflujo. Ambas funciones se dan gracias al peristaltismo esofágico y también gracias a los esfínteres esofágicos que se encuentran, valga la redundancia, en el esófago. Uno se encuentra en la parte superior y otro en la parte inferior. Estos ambos evitan, el superior evita la entrada de aire por la inspiración y evita el reflujo faríngeo. Y el esfínter esofágico inferior evita el reflujo gástrico. ¿Cómo causa cuando uno en el momento de comer los alimentos pasan desde de la garganta hasta el estómago a través del esófago? Estos esfínteres son anillos de fibras musculares. En la parte inferior del esófago es el que impide que el alimento deglutido vuelva a subir. Por ende, este esfínter esofágico inferior, que más adelante lo vamos a ver a detalle, es central e importante en el ERGE. Para recordar un poco de histología, me gustó esta imagen porque se puede ver las capas de manera representativa de una imagen, pues. Entonces podemos recordar que las capas son la mucosa, la lámina propia, la muscularis de la mucosa, la submucosa, el plexo de Meissner, que se encuentra en la submucosa. Aparte de ello, se encuentran vasos sanguíneos, vasos linfáticos y por último tenemos la muscular externa, que se divide en músculos oblicuos internos, medial, externos, y en esta última se encuentra el plexo de Auerbach. Estos plexos forman lo que viene siendo el apartado entérico, y por último está la capa serosa. Este es un ejemplo, este es del estómago, y este es un poco más real y parecido, pero no igual. Viene siendo el epitelio o la mucosa del colon. En esta imagen podemos ver y apreciar todas las capas. Este sí es la mucosa del esófago. Podemos ver el epitelio, la lámina propia, la muscularis de la mucosa, la submucosa y las musculares externas. En esta placa que se supone que es de H&E, mm, que se debería de ver rosado y morado, no sé por qué se ve así, pero me llamó la atención ponerla porque aquí muestra cómo es el epitelio del esófago. El epitelio del esófago es un epitelio plano, estratificado, no queratinizante, y es muy parecido al de la piel, al de la cavidad oral y de la cavidad vaginal. Eh, en esta imagen podemos ver la unión
gastroesofágica, donde el epitelio cambia de estratificado al, al epitelio glandular y foliar del estómago. Para entrar en materia en la fisiopatología del RG, después de haber visto que es muy importante el esfínter esofágico inferior, podemos denotar dos factores importantes, tanto los factores defensivos y agresivos que van a ser determinantes para diagnosticar esta patología. Entre los factores defensivos está la barrera antirreflujo, que viene siendo el esfínter esofágico. Estas fibras musculares mantienen una presión basal de 12 a 30 eh, mililitros de mercurio, que yo traté de investigar cómo se saben estos valores, pero en realidad no lo encontré, no pude encontrar cómo se determina la presión, perdón, la tonicidad del músculo. Sin embargo, aquí nos dice que en una hipotonía, que es una medida de la contracción y la dilatación del músculo, si es menor, si los valores van entre 5 a 10, se puede decir que este esfínter está presentando una relajación transitoria, que esto se puede deber, por ejemplo, a la deglución, al toser, al defecar, al agacharse o en erupto, que son procesos fisiológicos normales, pero que pueden demorar más tiempo, y al momento en este tiempo, el esfínter se mantiene abierto, lo que puede ocasionar que suba el reflujo al apartado esofágico. Otros factores que influyen en esta patología son la hernia de hiato, que más adelante la vamos a ver, el consumo de alcohol, el tabaquismo, obesidad, retraso en el vaciamiento gástrico, el aclaramiento esofágico, presenta trastornos del peristaltismo esofágico, reducción de la secreción salival o resistencia de la mucosa. Todo esto son, por ejemplo, por decirlo así, variables que, si no están bien controladas en el paciente o en una persona normal, puede presentar un reflujo transitorio. No es que presente la enfermedad como tal, pero usualmente en el día a día se presenta el reflujo transitorio, pero no es crónico, como el ERG. Dentro de los factores agresivos está el ácido, la pepsina y sales biliares. ¿A qué se refiere esto? Que según el volumen o la naturaleza del contenido, que puede ser ácido, pepsina o sales biliares, que regresen al tubo esofágico, pueden afectar el epitelio. En la barrera de antirreflujo, como les mencioné al principio, en esta patología lo más importante es el esfínter esofágico inferior, que viene siendo que son fibras musculares que se contraen durante el reposo y que se relajan durante la deglución, que se abren cuando viene el bolo alimenticio y pasa al estómago. Lo que no es normal es que este esté relajado durante el reposo, porque puede ocasionar que el reflujo vuelva al esófago. Como vemos aquí vemos que el bolo alimenticio pasa directamente al estómago, y aquí se estaría
EEI o esfínter esofágico inferior. Eh, Como les mencioné al principio, una de los factores defensivos sería la hernia de hiato, que es un desplazamiento que se produce cuando la porción superior del estómago asciende hacia el tórax a través de una pequeña abertura que existe en el diafragma. Esto puede ocasionar que este esfínter no funcione de la manera correcta y entonces el espacio entre el esófago y el estómago se mantenga abierto. Otra de las variables es la resistencia tinsular, que esto va dependiendo de cada persona, que según la resistencia que tenga el epitelio al ácido, puede manifestar diferentes patologías. Entre otras patologías puede estar la estenosis esofágica, que es un estrechamiento en en el tubo esofágico y que se puede, mediante radiografía, se puede ver cómo el tubo, el esófago, mantiene una estrechadez de, por lo gen- por, bajo las investigaciones, y eso hasta de 1 centímetro, lo cual puede producir manifestaciones en el paciente como problemas de deglución, odinofagia, etcétera. Otras patologías pueden ser las úlceras pépticas esofágicas, que estas, como al momento de regresarse el reflujo esofágico, el reflujo estomacal, que tiene un pH ácido al esófago, a veces la resistencia del epitelio no es muy buena, porque no debe de ser buena porque el epitelio no está preparado y no está hecho para, para que pase este ácido. Entonces, lo que puede ocasionar son aberturas o eh, daño en el mismo epitelio, causando úlceras pépticas. Otra de las patologías son los cánceres, que son manifestaciones de un herje crónico y que no se atiende oportunamente. Entre ellos están los carcinomas celular escamoso, que es un tipo de cáncer de esófago que comienza en las células escamosas que recubren al esófago. Y el adenocarcinoma, que es otro tipo de cáncer que comienza en el tejido glandular en la parte inferior del esófago, donde se une el esófago y el estómago. Dentro de los cánceres, lo más llamativo de este tema es que si no se trata a tiempo, esta patología puede crear una metaplasia que se le conoce como esófago de Barrère o metaplasia esofágica. Esto se da en pacientes que no tienen una atención oportuna y a tiempo de esta patología. Empezando con, a nivel histológico, podemos ver una esofagitis por reflujo, donde hay presencia de eosinófilos. Posterior, puede haber una esofagitis eosinofílica, que hay demasiada presencia de eosinófilos y que posterior a ello puede hacer un cambio, como lo mencioné al principio, del epitelio del esófago, que es un epitelio plano, estratificado o escamoso estratificado, a un epitelio cilíndrico, simple, con células caliciformes y todo, que puede ser, que es el epitelio similar al del colon.
En esta imagen podemos ver el epitelio normal del esófago y aquí podemos ver las manifestaciones histopatológicas del tejido. Y a esto se le conoce como esófago de Barrett. En esta imagen, que no se ve muy clara, pero se puede denotar el epitelio del esófago y algunas manifestaciones del epitelio del colon, que hasta se le puede ver sus células caliciformes. Eh, Aquí es una tinción, si no me equivoco, de Alcian Blue, que es una tinción para azúcar. Y se puede ver todo, bueno, algunas partes que tienen estas criptas de Lieberkühn que solamente se encuentran en el colon, pero en este caso, por la metaplasia, se encuentran también en el epitelio esofágico en respuesta al ácido. Dentro de los factores que influyen en, en este devolvimiento del ácido gástrico al esófago, puede ser el consumo de alcohol, la obesidad, el embarazo, el tabaquismo, recostarse en menos de 3 horas después de comer. Esto es muy, esto no lo quería, pero hasta mi mamá me decía, cuando uno come sentado, no puedes comer acostado, porque a veces la posición de cómo uno come influye en estas, por ejemplo, en un reflujo transitorio. Depende si, por lo general y lo normal es que uno debe estar en posición erecta o supino. Si uno está de cúbito lateral o de cúbito prono, puede provocar que este esfínter no se relaje, no se contraiga correctamente. Entre otros síntomas, también puede ser causado por ciertos medicamentos, tales como los anticolinérgicos, los broncodilatadores, los bloqueadores de canales de calcio, que son para las personas con hipertensión, fármacos dopaminérgicos, proge- progestina, sedantes, antidepresivos. Dentro de los síntomas o manifestaciones clínicas en el paciente, podemos ver síntomas típicos, síntomas atípicos. Los síntomas típicos en estos pacientes, si uno siente reflujo, uno va a sentir la sensación de ardor en el pecho o en la boca del estómago, que por lo general los pacientes manifiestan esto en la anamnesis. A esto se le conoce como pirosis, que en ocasiones el ardor es tan, el reflujo puede llegar hasta en la parte retroesternal, el dolor, que quiere decir que el reflujo llegó a la parte, en las primeras porciones del esófago. Y también otro de los típicos son la regurgitación de los alimentos o de líquidos agrios. Los síntomas atípicos se dividen en esofágicos y extraesofágicos. Los esofágicos son todo lo que tiene que ver con el esófago, por ejemplo, el dolor en el pecho o en la boca del estómago, disfagia, dificultad para tragar o dinofagia, por lo general. Y en los extraesofágicos están las manifestaciones otorrinolaringológicas, que pueden ser la laringitis, faringitis, respiratorias, puede ser tos crónica, asma por reflujo, bronquitis, neumonía. Otras de las manifestaciones puede ser erosión dental, o sea, no son muy comunes, pero puede presentarse en el paciente trastorno del sueño, garraspera, disfonía, hipersalivación, eructos, náuseas y vómitos.
En los tratamientos es probable que el médico recomiende primero modificación del estilo de vida posterior a exámenes y medicamentos y a evitar medicamentos y medicamentos de venta libre. Si no siente alivio dentro de una semana, eh, es recomendable que vuelvas a asistir a atención médica para tratar y ver y hacer nuevos análisis. Por ejemplo, en los medicamentos de venta libre están los antiácidos que neutralizan el ácido estomacal, los medicamentos con recetas, que son medicamentos para disminuir la producción de ácido. Estos se le conocen como los bloqueadores de receptores de H2, que incluye la cimetidina, famotidina, todos los que terminan en dina. Estos bloqueadores de receptores H2 no actúan tan rápido como los ácidos, los antiácidos, pero ofrecen un alivio más prolongado, pues, con mayor duración y pueden disminuir la producción de ácido en el estómago. También uno tiene que tener en cuenta de este y demás medicamentos los efectos secundarios. Entre otros medicamentos están los bloqueadores de la producción de ácido. Estos bloqueadores de producción de ácido eh, son los conocidos como inhibidores de la bomba de protones, que son todos los que terminan en prazol, omeprazol, pantaprazol, rabeprazol, el dexlansoprazol, que estos le dan tiempo al tejido dañado del esófago para que se cure y inhiben la bomba de protones en el estómago, bajando la acidez. Otros son los medicamentos para fortalecer el esfínter esofágico inferior, que por ejemplo está el baclofeno, que puede aliviar la enfermedad alergia o la enfermedad por reflujo gastroesofágico debido a que disminuye la frecuencia de relajación de este esfínter, por decirlo así, que lo mantiene contraído. Eh, Otros tratamientos, si estos primeros no funcionan, debe proceder a cirugía, que por lo general esta patología puede ser controlada con medicamentos, pero si el paciente no fue a atención oportuna, eh, es probable que este tenga que proceder con una cirugía. Entre las cirugías más comunes, bueno, las que yo encontré dentro de la investigación son el fundoplicatura, dispositivo LINX, fundoplicatura transoral sin incisión. La fundoplicatura es, eh, el cirujano envuelve la parte superior del estómago, la envuelve alrededor del esfínter esofágico inferior para apretar el músculo y que este sea el nuevo esfínter. En el dispositivo LINX se envuelve el esfínter esofágico inferior en un anillo de minúsculas cuencas magnéticas alrededor, que es esto que vemos aquí. Lo envuelve alrededor y que viene siendo el que va a reemplazar la función de este esfínter. El fundoplicatura transoral sin incisión es igual al primero, solamente que este lo hace un aparato
que engrapa al mismo estómago alrededor del esófago, en específico del esfínter esofágico inferior. Como esto es algo nuevo para mí, yo hice una investigación profunda y puse unos videos que pueden explicar mejor que yo estas cirugías que siento que son nuevas y sería importante tanto para mí como para todos aporte al conocimiento médico. Espero que se comparta bien. Creo que están en inglés eh, y espero que les guste. The lower esophageal sphincter, or LES, is a one-way valve that separates the esophagus from the stomach. When food or liquid is swallowed, the LES opens transiently to allow passage into the stomach. Otherwise, the sphincter remains closed to prevent stomach contents from flowing back up into the esophagus. However, for patients who suffer from reflux, the LES abnormally remains open, allowing stomach secretions and contents to reflux up into the esophagus, causing symptoms. Should conservative management with medications as well as diet and lifestyle changes not resolve reflux symptoms, such patients may be a candidate for surgical intervention, which typically involves physically tightening the LES. Traditionally, a Nissen fundoplication or stomach wrap is the standard approach to surgically tighten the LES and requires small incisions over the abdomen. However, there is a procedure that can tighten the lower esophageal sphincter without any incisions called transoral incisionless fundoplication, or TIF. There are several ways of performing TIF. The method shown here is via a device called Esophax made by Endogastric Solutions. Under sedation, the Esophax device is introduced into the mouth under endoscopic guidance and threaded down into the stomach. The endoscope is then angled so complete visualization of the LES site is maintained at all times. The device jaws are then folded into its active state. The stomach wall is then retracted into the jaws of the device. If a small hyoid is present, suction provided by the endoscope can be used to reposition the hernia below the diaphragm before device activation. Once the stomach wall is positioned correctly, the device can be activated like a stapler, resulting in fasteners being deployed to hold the stomach wall in place and secure the fold. The stapling is then repeated in multiple specific locations to recreate a natural functional sphincter. With healing, scar tissue develops, which further secures the newly formed valve. Bueno, aquí en el video explicaron tanto la fundoplicatura que normalmente se hace en los pacientes y la nueva transoral sin incisión. También coloqué un video que explica el dispositivo LINS, que es un aparato magnético que asemeja la función del esfínter esofágico inferior. Reflux is a common disorder due to a weakness in the muscular valve that separates the esophagus from the stomach. This valve, called the lower esophageal sphincter, normally acts like a one-way valve, allowing food and liquid to pass from the esophagus and into the stomach, but prevents any stomach content flowing back into the esophagus. In people with reflux, this valve becomes abnormally relaxed, allowing harmful stomach acid along with bile and the digestive enzymes to flow back into and up the esophagus. In order to correct this problem surgically, a flexible circle of magnetic beads called links can be placed around the lower esophageal sphincter, restoring proper valve functioning. The strength of the magnets help keep the weak sphincter closed to prevent reflux. When the patient swallows, links opens temporarily to allow food and liquids to pass into the stomach. The links restores proper one-way valve functioning of the sphincter. Here is a barium swallow demonstrating the links opening and closing while a food bolus is being swallowed.
In order to more clearly demonstrate the link's opening and closing, a balloon has been passed to the level of the links and is being inflated and deflated here. Reflux is a common disorder due to Bueno, estas son las referencias y en conclusión, puedo decir que las manifestaciones son muy generales y uno como médico debe ir al diagnóstico y a los estudios principalmente. Y que esta enfermedad no, por lo general, no es tan común en Panamá, pero se han presentado casos y bueno, las nuevas presentaciones de los nuevos tratamientos que tratan de reemplazar a los tratamientos farmacológicos. Y bueno, espero que le haya gustado la presentación y eso sería todo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Víctor. Muy buena presentación y muy buenos videos los que nos colocaste también para ayudar a transmitir el conocimiento que nos brindaste el día de hoy, así que me gustó bastante. Entonces, chicos, no sé si tienen alguna pregunta o alguna opinión, algún comentario acerca del tema que presentó Víctor. Vale, chicos, si no tienen ninguna otra consulta, entonces vamos a seguir en el orden de la reunión del día de hoy, en la cual sigue el artículo científico que nos va a presentar el compañero Arin Femenías, hace llamado Helicobacter pylori, resistencia múltiple en pacientes. Creo que era un estudio, si no me equivoco, que se realizó en Colombia. Así que Arin me dice si ya estás listo y puedes compartir pantalla. Hola, Carlos, ¿me escuchas bien? Sí, sí. Perfecto, ok. Buenas noches, chicos. Espero que se encuentren